Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas de Hablamos. Una tarde más entrevistando a otro profesional de la psicología. El tema de hoy es sueño y trastornos del sueño. Vamos a entrevistar al doctor Alberto Barradas con este tema. Él tiene gran conocimiento acerca del tema, por eso, amigas y amigos, el día de hoy le pedimos de favor al doctor Alberto Barradas que nos hablara y que les hablara acerca de esto. Algo que es bien importante y que justamente en la semana estábamos viendo es que mucha gente me estaba pidiendo como este tema específicamente. Ahorita que estemos ya en la entrevista y en la plática, vamos a estarle haciendo las preguntas específicas al doctor Alberto Barradas. Guillermina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, espero ustedes también. Es un placer estar aquí entrevistando al doctor Alberto Barradas, un tema muy importante, muy interesante y como bien menciona Jorge, es un tema que nos han estado pidiendo del cual hablemos Es correcto. para conocerlo más a profundidad y pues quién mejor que el doctor para hablarnos de ello. Así es. Muy bien, pues amigas y amigos, como ustedes ya bien saben, el sello de la casa es la pregunta que le hacemos a nuestros entrevistados. Y a partir de ahí, la palabra la toma el entrevistado. Y en este caso, yo creo que ya no la va a soltar en un largo rato. Y yo, la verdad es que qué bueno. Y les vamos a compartir esto y se la van a pasar muy bien. Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Hablamos? Por supuesto que hablamos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Alberto, pues muchas gracias y comenzamos. Muy bien, Gracias. doctor. Me gustaría comenzar con la definición, que nos proporcionaba por favor la definición de sueño y cómo es que se estudia el sueño. Ujú. Bueno, muy amables por su invitación, Al contrario, gracias. Jorge Ramón, Guillermina. Gracias. Muy contento de compartir con ustedes Igualmente. y sus seguidores. Sí. Efectivamente, el sueño es un tema de gran interés, no solo para los profesionistas de las ciencias de la salud y de las ciencias de la educación, sino para el público en general. Así es. Efectivamente. Y normalmente la gente suele sentirse experta en relación al sueño, pero quiero comentarles un poco acerca de lo importante que es hacer un estudio científico para saber realmente cómo dormimos. Así es. Ok. Nosotros solemos preguntar a nuestras amistades, a nuestros conocidos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así. Responde, muy bien. Bien. Igual que cuando preguntamos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo dormiste anoche? Muy bien. Y cuando les preguntamos, ¿y en serio cómo dormiste anoche? Y si la gente es suficientemente analítica, introspectiva, podrá ser más o menos objetiva y decir, creo que dormí bien. ¿Por qué crees que dormiste bien? Bueno, me levanté y me siento alerta, despierto, tonificado, Ok. no me duele la cabeza, no me duele el cuerpo. Sí, claro. Y además dormí 8 horas muy rico, no desperté en toda la noche. Anoche cuando me fui a la cama no tardé en conciliar el sueño. Son indicadores muy objetivos, sin tener un estudio científico, que dicen, pues tengo la impresión de que dormí bastante bien. Sin embargo, el estudio científico, el estudio se llama polisomnográfico, Ok. es el que nos permitirá saber si efectivamente la gente duerme bien o solamente es amable, ¿no? Hay gente que dice dormí muy bien y a la hora de revisar su registro dicen está bastante defectuoso, tiene muchas cosas. Y hay gente que dice dormí pésimo y no, se ve el registro y está bastante bien. Entonces una cosa es la parte subjetiva, cómo creo yo que dormí, y otra cosa es cómo realmente dormí. Correcto. Entonces para eso es importante hacer un estudio en el cual se colocan electrodos sobre el cuero cabelludo, sobre el corazón, sobre la piel, para poder, decimos, estadificar. El sueño consta de varias fases. Hay 4 fases progresivas en profundidad, Ajá. de la 1 a la 4, y una quinta fase que le llamamos fase MOR,
o fase REM. Así es. Por correcto. sus siglas, movimientos oculares rápidos. Es algo que caracteriza a esa fase. Ujú. Y otra cosa que la caracteriza es que en esta fase es cuando soñamos. Entonces, La fase, perdón que te interrumpa, Alberto. Las fases entonces era la primera, el alfa. esos son los tipos de ritmos que se presentan en correcto, las fases. Correcto. Así que eso ahorita platicamos un Por poquito favor. al respecto. Claro. Entonces, podemos hablar de fases 1 y 2 del llamado sueño de ondas lentas, que lo consideramos sueño ligero. Las fases 3 y 4 de sueño de ondas lentas, que es considerado sueño profundo. Correcto. Y el sueño REM, o sueño con movimientos oculares rápidos, que también de alguna forma es un sueño profundo. Hay diferentes criterios para definir la profundidad del sueño, la fase de ensoñaciones. Los ritmos electroencefalográficos son una de las 3 variables que se consideran como imprescindibles para estudiar el sueño. Entonces, ¿qué tipo de ritmos caracterizan a la fase 1, a la 2, al REM o a la vigilia? Pues hay que considerarlo para poder calificar cada una de las fases, ya sea en la pantalla, en electrónico o en papel. Y entonces calificar un registro que puede durar 8 horas en pedacitos y decir, bueno, este registro vamos a poder representarlo gráficamente en forma de un histograma de sueño, se llama hipnograma. Y este hipnograma, al verlo en una hoja de papel ya impreso, 60 centímetros de largo, en un vistazo podemos ver esta persona duerme muy bien o bastante bien o aceptablemente bien o tiene detallitos inapropiados, pero son clínicamente irrelevantes o tiene problemas muy severos y requerirá atención profesional, ya sea del psicólogo o incluso del médico, del farmacólogo, del neurólogo, del urólogo, del pulmonólogo o del cirujano, sí, claro. en algunos casos, ¿no? Me quiero adelantarme un poquito para decir, me preguntaban que había interés sobre los trastornos de sueño. Correcto. Trastornos de sueño, como les voy a ir diciendo, hay una inmensidad. Podríamos tipificar 275 trastornos de sueño. Wow. Y eso apenas nos da un esquema cuadrado de cómo clasificar. En general, si me permiten, haría una analogía burda con la alimentación. Si tú comes en exceso durante varios días, pues te vas a poner obeso. Si dejas de comer, vas a padecer de una malnutrición. Pero si comes la dosis suficiente, pero no hay los porcentajes apropiados de carbohidratos, de proteínas, de grasas, pues vas a tener diferentes alteraciones en tu fisiología, en tu metabolismo y en tu comportamiento debido a ese desbalance. En el sueño es lo mismo. Podemos hablar de 3 grandes categorías de trastornos de sueño. Aquellos en los que la gente duerme de más, hipersomnias. Hipersomnias, Aquellos en los que la gente duerme de menos, insomnias. Y aquellos en los cuales hay trastornos internos del patrón de sueño, que son las parasomnias. Ok. Y estas son las más numerosas y hay una gran variedad. Podemos hablar de 3 o 4 o 5 de ellas tal vez en los próximos minutos, ¿no? Correcto. Dentro de las parasomnias, doctor Alberto, hemos escuchado narcolepsia, síndrome de piernas inquietas, jet lag, etc. ¿En qué categoría entra jet lag, síndrome de piernas inquietas y narcolepsia, entre otros muchos? Sí, ¿en qué categoría entran? Yo diría, ¿cuáles son los trastornos que más nos interesan? Los trastornos que más preocupan, más interesan, pues utilizo básicamente 2 criterios para jerarquizarlos. Primero es por la frecuencia con la que se presentan. Bien. Y segundo es por la severidad de las consecuencias. Por ejemplo, en términos de su frecuencia, el trastorno por mucho más común del sueño es el insomnio. Es correcto. O sea, el insomnio crónico lo podríamos definir a aquella persona que tiene dificultades
para conciliar, mantener el sueño durante 2 meses. Ha padecido ya algún trastorno crónico, un insomnio crónico, puede ser inicial, puede ser terminal, puede ser intermedio, pero en las estadísticas mundiales indican que, de acuerdo al ritmo de vida que se tiene, por ejemplo, en ciudades grandes como la Ciudad de México, Tokio, Nueva York, los índices de insomnio crónico andan en el orden de 25%. Una de cada 4 personas ha padecido alguna vez insomnio crónico. En ciudades con cierto nivel de ritmo y de estrés, no tan grandes, pero por ejemplo como la ciudad de León, Guanajuato, pues estos índices están en el orden de 18%. En ciudades pequeñas o poblaciones rurales, estos índices pueden bajar al 12 o 10%, pero estamos hablando de todos modos de una cifra muy, muy grande en cualquiera de los casos, ¿no? Y bueno, es suficientemente importante porque el insomnio afecta la calidad de vida a todos niveles. Una persona que tiene insomnio crónico tiene todo tipo de mermas en su rendimiento académico, laboral, intelectual, físico, a todos niveles. Perdón, Alberto, ¿cómo funciona el cerebro de una persona con insomnio? Cuéntanos, por favor. Necesitamos otra plática. Sí, definitivamente. Tendríamos que hablar un poco de fisiología, de neuroquímica. Si me dejas interrumpir la secuencia, te diría, bueno, hay una serie de neurotransmisores muy importantes en el encéfalo, como son la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina, que tienen cierto balance. Cuando hay alteraciones en este balance pueden impactar sobre diferentes funciones que regulan. Una de ellas es el sueño, o las emociones, o la regulación hormonal, etcétera, etcétera. Okay, ¿no? Y fisiológicamente tendríamos que hablar de qué núcleos de la formación reticular regulan qué funciones, cada una de las funciones del sueño de ondas lentas o del sueño paradójica. O sea, esa es una pregunta mucho más compleja. A mí me encanta toda la fenomenología y la etiología de los problemas, pero necesitaremos meternos a hablar de genética, de biología molecular, de fisiología, que creo que no nos da abasto el tiempo ahorita para hablar de eso. Vamos a hablar de cosas clínicas. Perfecto. Algo más práctico. Entonces, un criterio, decíamos, es la frecuencia. Y otro es la severidad. El insomnio es tremendamente frecuente, mucho más frecuente que cualquier otro trastorno del sueño. Por mucho, apneas de sueño o síndrome de piernas inquietas, son mucho menos frecuentes. Y no se diga narcolepsia. A mí me encanta estudiar narcolepsia, pero no tiene nada que ver en términos de frecuencia. El otro criterio es la severidad. La severidad de las complicaciones. Bueno, el insomnio suele ser muy severo en términos del impacto social, económico y emocional a muchos niveles, pero, por ejemplo, en términos de la salud, podríamos hablar de trastornos mucho más severos, las apneas. Las apneas son paros respiratorios, y los paros respiratorios se pueden dar en los bebés por falta de madurez de los sistemas que inervan los pulmones a nivel central, etc. Y un bebé que tiene apneas de sueño, pues simplemente se muere. O sea, tiene lo que se llama el síndrome de la muerte de cuna o la muerte súbita. Entonces es muy importante estudiar las apneas de sueño, que para nada son tan frecuentes como el insomnio, pero que pueden llevar a la muerte de un bebé. Y hablando de cosas prácticas, por ejemplo, pues podemos usar una bandita que se le pone al bebé en el pecho, se llaman pletismógrafos, que detectan cambio de volumen del tórax, y en el momento en que el bebé deja de activar esta bandita por más de 20 segundos, se enciende una chicharra que despierta a la madre, que puede estar junto de él y dormir con la tranquilidad de que en caso de que haya una apnea, ella despertará por la chicharra y verá qué pasa con el chiquillo. De otra manera, la mamá tiene que estar las 24 horas del día viendo al bebé a ver si no se le paran los pulmoncitos. Este es un
Es un problema verdaderamente desgastante para la madre. Y de esta manera, con un aditamento que cuesta unos tantos dólares, Sí. la madre puede descansar y estar alerta en el momento que la chicharra se activa. Igual que el bebé se sobresalta y Comienza a ya respirar comienza a normal. respirar. Es la manera de darle una sacudidita o una chicharrita. Ok, ¿cuál es el origen de la apnea del sueño en los bebés? Falta de madurez del sistema nervioso. Ah, ok. ¿En los adultos se da también? También se da, es otra de las condiciones, la disfunción es frecuentemente relacionada con sobrepeso, con obesidad, con sedentarismo, con consumo de tabaco, y frecuentemente evocada por el hecho de que la persona duerme boca arriba con el peso del esternón, etcétera, ¿no? Y que puede ser acentuada por el hecho de que estar en una condición donde la presión atmosférica varía. Si van a las faldas del Popocatépetl, las personas tienen alteraciones en su ritmo respiratorio y cardíaco con mucha mayor frecuencia que si están a nivel del mar, por ejemplo, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, severidad de los problemas o frecuencia de los problemas. Y en un punto intermedio, bueno, está otro que también es muy severo. Yo hasta hace 15 o 20 años decía en mis clases, la gente no muere por dejar de dormir. Pero resulta que sí. Que sí. Ajá, Que sí, claro. La gente puede morir por no dormir. Y decían, pues es que si una gente tiene mucho sueño, aunque esté colgada de los meñiques, se las va a arreglar para tener un microsueño. Pero hay gente que por problemas de tipo genético llega a una etapa de la vida en la que duermen 4, 3, 2 horas y al bajar de 2 horas crónicamente de sueño, tienen un nivel de estrés que los mata de un infarto o de una insuficiencia renal, Wow. alguna otra complicación. Y esta se llama insomnia familiar fatal. Y se han identificado unas pocas familias en el mundo. Sí, sí, sí. Pero es un problema que mata por no dormir. Claro. ¿No? Por ello la relevancia de tener higiene del sueño. Así. Es muy importante la higiene del sueño, pero en este caso la higiene del sueño no sirve de nada. Okay. O sea, la persona tiene un problema genético y no va a poder hacer nada. Ni los fármacos, Genético. aunque les den un bombazo de benzodiazepinas o de barbitúricos, la gente no puede dormir. Alberto, nos comentabas también en clase alguna vez que las personas pueden vivir por no tomar agua, por no comer, pero por no dormir. De estas tres cosas, la persona, ¿cuál es más súbita? Bueno, hay registros donde la gente puede dejar de comer durante 2 o 3 meses. ¿Meses? Sí, los que hacen huelgas de hambre han durado 70, 80, 90 días o más, depende de su infraestructura, su complexión, las reservas que tengan. 2 a 3 meses es lo que dura una persona sin comer, con pura agua. Pero sin dormir no hay registros de personas que hayan durado más de 12 días. Ok. 12 días. Ajá. De hecho, 278 horas es el récord y lo tuvo un muchacho de 17 años bajo condiciones controladas, ¿no? En los experimentos de privación total es raro que una persona tolere más de 5 días sin dormir. Qué locura. Sí, Wow. Digo, yo he sido sujeto experimental de privación total y no pude pasar de lo que se llama el efecto de la quinta noche. Híjole. La literatura menciona, después de la quinta noche hay una recarga, cambios metabólicos, como cuando corres un maratón y liberas endorfinas y dices, me llegó un segundo aire y tengo la posibilidad de seguir corriendo otros 10 kilómetros. La gente dice, después de los 5 días la gente aguanta 6 o 7 u 8 o más. Yo no logré pasar la quinta noche en un experimento cuando tenía 21 años y estaba joven y fuerte. Imposible, es verdaderamente muy estresante.
Definitivamente no se compara con el quedarse sin comer o sin beber. El quedarse sin dormir Fatal. es verdaderamente estresante. Uh-huh. Bueno, entonces las patologías, decíamos, por falta, por exceso o por alteraciones internas en el patrón. Correcto. La más común por muchos por falta de sueño. En el mundo actual en el que vivimos, sobre todo los jóvenes siempre traen un déficit de sueño. Uh-huh. O sea, el promedio en términos de necesidad de sueño son 8 horas. No es una regla absoluta y aplicable a todo mundo, pero más o menos en promedio 8 horas es lo que un adulto joven debe dormir. A algunos les bastará con 6:30, otros necesitarán 9, pero más o menos. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes universitarios, ustedes pueden averiguarlo con sus estudiantes, duermen entre 5 y 6 horas. Sí, claro. Y esto implica que están arrastrando un déficit que tiene impacto en su comportamiento a nivel social, a muchos niveles. En Estados Unidos, que durante décadas estuvieron interesados en producir la gente más competitiva, los mejores a nivel mundial, se fueron topando en las décadas pasadas con el hecho de que esta decisión de la competitividad les estaba resultando muy costosa. Y una de las observaciones consistentes es los jóvenes que son más propensos al alcoholismo, a la farmacodependencia, a los accidentes automovilísticos, a una gran cantidad de trastornos que les agobian. Así es. Bueno, no solo a los norteamericanos, sino en todo el mundo, son debido al estrés provocado por la falta crónica de sueño. Entonces, permítame que lo interrumpa sí. un momento. Justamente esta parte es como la que nos preocupa más como madres, ¿no? El que no duerman bien, el insomnio o el sonambulismo. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros chicos, no solamente a nuestros pacientes, sino a nuestros hijos, para que tengan un mejor sueño? Estamos viendo como la importancia de dormir, ¿cómo nos podríamos ayudar? Sí, correcto. Bien, pues el sueño es una pieza fundamental de la salud. O sea, si me dicen 3 cosas básicas para llevar una vida saludable, yo les diría, pues, come bien, duerme bien y haz ejercicio. Bien. Okay. ¿No? Y las 3 cosas están relacionadas. ¿Qué puedo hacer para dormir bien? Ya sea que tenga insomnio o algún trastorno específico del patrón de sueño, o que no tenga ninguna alteración en particular, pero simplemente quiero dormir bien, así como algunas personas se preocupan por comer bien. Así es. Y tener una dieta muy balanceada en términos de los diferentes componentes. Bueno, las recomendaciones para todo mundo son, en general, hay como reglas de oro, es dormir siempre en el mismo horario. Ok. Dormir siempre una cantidad suficiente de sueño. Correcto. O sea, hay estudiantes, hay jóvenes que dicen, de lunes a viernes duermo 5 horas, al cabo que el sábado y el domingo me aviento 12. Okay. Se reponen, ¿no? Sí. Es como decir, pues entre semana voy a comer una vez, al cabo el fin de semana como 4 cada día. O sea, no es justamente lo apropiado. Dormir en el mismo horario y, por supuesto, no consumir drogas de abuso, ni alcohol, ni estimulantes. Y bueno, las drogas de prescripción médica no se podrán evitar en la mayoría de los casos, pero también afectan el patrón de sueño. Y hay muchas drogas que consumimos cotidianamente y esas hay que evitarlas a toda costa, especialmente los estimulantes.